Hola, ¿qué tal? Es un gusto volver a saludarles. Soy el doctor Jesús Guerrero, neurólogo pediatra, y pues es un placer darles la bienvenida otra vez a nuestro podcast Creando Superhéroes. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, muy habitual y del que seguramente hay muchas dudas ahí en casa. Y tenemos una invitada de lujo, gran amiga mía, la doctora Mariel Lobato. Si me ayudas presentándote, Mariel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy la doctora Mariel Lobato, soy pediatra de la Universidad de Guadalajara y actualmente estoy cursando la maestría en síndrome de Down. El día de hoy me invitaron a compartir con ustedes alguna información respecto al tema y pues la verdad estoy muy agradecida por la invitación y por la oportunidad de transmitir la información a todos ustedes. Hombre, al contrario, es un gusto tenerte. Bueno, te platico, nuestro podcast se llama Creando Superhéroes. Parte de lo que buscamos es potenciar el neurodesarrollo del niño, que conozcan un poquito más de la neurodiversidad, visualizar más un poquito de los problemas, de las particularidades, de las situaciones cotidianas de los niños neurodiversos. Llámese déficit de atención, llámese todo este grupo del espectro autista y, por supuesto, el niño con trisomía 21 o síndrome de Down, que pues es una proporción importante de esta neurodiversidad. Platícanos, ¿qué es el síndrome de Down? Muy bien, pues el síndrome de Down es una alteración cromosómica en la cual se agrega material genético al cromosoma 21 y pues básicamente son niños con características fenotípicas particulares, quiere decir que tienen algunas características físicas que los distinguen de otros y pues también algunas situaciones de desarrollo mental que también los pueden diferenciar quizás de un niño neurotípico. Pero la verdad es que pues en las últimas 5 décadas se ha visto que el estimular bien a estos niños, darles una atención adecuada, llevarlos a terapia de manera oportuna, puede llevarlos a un desarrollo pues muy cercano a lo normal y pues precisamente creo que eso es en lo que se enfoca la atención médica, la atención neurológica y pediátrica oportuna. Claro, y yo creo que definitivamente hay un antes y un después, simplemente del 2000 para acá, en la atención y en el seguimiento de estos niños, ¿no? Anteriormente seguramente síndrome de Down iba a ser obligado sinónimo de discapacidad, de una condición de patología. Y actualmente concuerdo completamente contigo en que la expectativa de vida se ha alargado muchísimo, en que realmente podemos ser más ambiciosos, incluso simplemente, por ejemplo, este programa se aguanta, y esto Glee. Claro. En Glee, por ejemplo, una de las protagonistas de Glee tiene síndrome de Down. O sea, imagínate qué mundo tan maravilloso es el que estamos viviendo, donde tenemos ese nivel de visibilidad. E incluso me gusta mucho del personaje, que no recuerdo ahorita el nombre, que es un personaje totalmente regular como los demás. Canta, está en el equipo de porristas, entonces creo que es la meta que tenemos que buscar. Y yo lo digo mucho en epilepsia, pero creo que aplica a bastantes de las situaciones que vemos aquí en consultorio. Si no estamos buscando que el niño tenga las mismas condiciones que el resto, estamos haciendo algo mal o tenemos que optimizar lo que estamos haciendo. Entonces, fenotipo. Allá en casa, fenotipo le llamamos, justo como decía la doctora Mariel, a las características clínicas desde la carita, desde el cuerpo, desde la altura, que en conjunto forman una entidad. En este caso, en Down, si bien no todos los niños son completamente iguales, sí comparten algunas características. Yo quisiera preguntarte, Mariel, aprovechando que eres experta en este tema, ¿qué tan frecuente es? Pues sí, una frecuencia de un niño por cada 700 recién nacidos vivos, o sea, es una proporción alta, si bien pues evidentemente la frecuencia aumenta dependiendo de la edad materna y algunos otros factores que pueden condicionar o predisponer al desarrollo de este tipo de alteraciones cromosómicas. 1 en 700 es más o menos la proporción actual. Muchísimo, o sea, yo creo que de repente tiene más difusión otro tipo de entidades. Me acuerdo hace algunos años, no recuerdo si 4 o 5, hubo mucha difusión en radio, en televisión, por ejemplo, la síndrome de Turner. Claro. Que por supuesto Turner me parece una entidad que tenemos que conocer, que tenemos que visibilizar, que tenemos que detectar a tiempo. Pero híjole, o sea, de repente, por ejemplo, trisomía 21 me parece una entidad mucho más frecuente y donde, como bien decías tú iniciando, qué importante es empezar temprano con la atención y claro, creo que conjuntar, como decías también, la atención, porque de repente, al menos en pediatría, sí creo que el pediatra a veces puede quedarle un poco grande el atender completamente a un niño con trisomía 21. Por eso yo me siento encantado de que haya pediatras como tú que ya están totalmente dirigidos a la atención de un niño con síndrome de Down. Que más adelante podemos hablar un poquito de todo lo que conlleva la atención a un niño con T21. Decías hace un momento esta parte de los factores de riesgo. Yo en la punta de la lengua definitivamente tengo la edad materna, más de 35 años, que de repente, no recuerdo si subía el riesgo 50 veces, leí por ahí alguna vez, pero ¿qué otros factores serían importantes para ti de mencionar a las mamás ahí en casa? Pues sobre todo esta parte en donde sí hay antecedentes en la familia de alteraciones cromosómicas,
Pues sobre todo la edad materna, o sea, yo creo que en el tema del pronóstico o de la detección temprana, siempre la edad materna es una de las cosas que no podemos dejar de lado. Y pues realmente es que es algo multifactorial, pero no se ha descrito como tal una situación, por ejemplo, con los niños de mamás que consumen algunas sustancias o consumen alcohol, que se incremente el riesgo realmente de este tipo de situaciones. O sea, realmente es prácticamente la edad materna y pues a lo mejor alguna característica ya genética precargada que viene y se desarrolla. Claro, de repente el tener ya algún miembro cercano en la familia que nos puede incrementar el riesgo. Sí, eso es bien importante y definitivamente no es una invitación a que a lo mejor sí tenemos, yo mamá tengo 35 años, de que piénsatela, pues no, realmente creo que definitivamente la maternidad es adecuada en cualquier momento de la vida. Por supuesto. Pero aquí lo ideal sería una maternidad bien consciente y conocer los riesgos. Creo que sí conviene de repente, si yo estoy en mis 30 y algo como tú y yo, o sea, decir, híjole, ahorita es cuando quiero ser mamá, tengo que ponerme pilas porque esto, y recibir asesoría tanto genética, ginecológica, el pediatra, que yo siempre he dicho que el pediatra tendría que participar desde antes de que nazca el bebé. Por supuesto. Entonces, me parece algo bien, bien importante. Y nos decías hace un momento que es por adición de material genético al cromosoma 21. Correcto. Platiquemos un poquito entonces de cómo es la clínica, qué pasa con el niño con síndrome de Down. Empecemos por la parte del crecimiento. Okay. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, este tipo de pacientitos realmente tienen la característica de que tienen una dificultad para la alimentación, una dificultad para el crecimiento, para ganar peso. Son chaparritos que pues sí tienen un poquito más de complicación para prenderse del seno, para tener una alimentación con lactancia materna exclusiva. Se puede lograr, en todos los casos está indicado. Pero sí son chaparritos que tienen pues esta característica de que tienen peso bajo, tienen bajo tono, pues desde pequeñitos quizás ya se pueden identificar algunas características especiales, el tipo de ojito almendrado, la implantación de la orejita, algunas características de pliegues en las manitas, en los pies, reflejos quizás incompletos, que tú eres experto. Pero pues en realidad es que en términos de crecimiento, creo que es una de las cosas a las que más se tiene que atender y en las que más se tiene que poner énfasis, porque así como de chiquitos tienen un riesgo muy elevado de peso bajo o de deficiencia de algunas, por ejemplo, de hierro, tienen esta característica que tienen más tendencia a la anemia por deficiencia de hierro, a la enfermedad o alergia al gluten. O sea, sí son pequeñitos que tienen algunas características que les predisponen a problemas tanto gastrointestinales, que les limitan mucho su crecimiento y pues en todo, o sea, en toda su repercusión en su desarrollo natural. Claro, y me parece bien importante eso, tener como todos esos factores en cuenta, porque a lo mejor fácilmente uno podría decir, tengo mi hijo que tiene trisomía 21, que tiene síndrome de Down, no le pude dar lactancia materna porque me dijeron que no era para él. Pues claro que sí, podemos adaptar algunas cosas para que funcione, ¿no? Claro. Yo de lo que me acuerdo mucho, para compartirles ahí en casa, nosotros como pediatras, a cualquier niño que vemos, a tu hijo o tu hija, cuando evaluamos peso y talla, lo hacemos con base a algo que se llama percentilas. O sea, ya está estandarizado en los niños mexicanos cuánto deberían de pesar y de medir, evidentemente para lo contrario, cuánto pesas para tu talla y cuánto mides para tu peso y por supuesto para la edad y el sexo. Entonces es importante mencionarles que es importante que tu pediatra conozca que las tablas que usamos para el niño neurotípico no son las mismas tablas que usamos para el niño con síndrome de Down. Y esto con intención de ambas cosas. La primera, a lo mejor de que tu mamá en casa no te ofusques, no te angusties demasiado de decir, es que no está creciendo como crece su hermanito, pues es que no va a crecer igual. Cada niño vive su proceso, vamos viendo que de entre lo esperado para él esté creciendo lo que tiene que crecer. Y lo segundo también, para no caer en esta normalización de que es que va a ser muy chaparrito. Pues a lo mejor no, realmente el niño puede tener, como decías tú, un problema de anemia, un problema endocrino. Es bien frecuente, si no me falla la memoria, corrígeme con confianza si me equivoco, que tengan problemas en la tiroides. Entonces, claro, por supuesto que a lo mejor tu niño sí va a tener una talla baja, pero de entre lo bajo está todavía más bajo porque hay un problema agregado, y como no hubo un pediatra que se apersonara completamente de este niño, no lo detectamos a tiempo. Muy bien. Entre las características, por ejemplo, de la trisomía 21 serían los principales, los ojitos en almendra, que nosotros llamamos epicanto. ¿Qué más? La implantación bajita de las orejas, la lengua gruesa, claro, paladar ojival. Tienen la mayoría algunas situaciones con su dentición. De hecho, tienen una dentición un poquito posterior a lo normal para el desarrollo de los niños neurotípicos.
pero en general eso, tienen un cuellito un poquito más corto, redundante, ¿no? ajá, más redundante, pues tienen más predisposición a sobrepeso, o sea, suena como un poco contradictorio, pero Exacto, cuando son lo que chiquitos, decíamos. ajá, o sea, cuando son chiquitos tienen peso bajo porque es difícil alimentarlos, y cuando son ya una etapa escolar o adolescentes tienden al sobrepeso. Por eso hay que estar cuidando, precisamente como bien dices, con tablas especiales para este grupo de población. De hecho son de la Organización Mundial de la Salud y son tablas especiales para chiquitos con Down, y desde el día 1 de nacimiento hasta los 21 años tú los puedes estar percentilando y monitorizando precisamente que este peso pues no se incline hacia ninguno de los dos extremos. Claro, porque definitivamente, y más hace un rato decías, tienden a la hipotonía. Imagínate tú tener una predisposición a un tono bajo y aparte estar como cargando unos kilillos de más, por supuesto que complicaríamos otras áreas, ¿no? Muy bien. Vamos a platicar un poquito ahora, si te parece bien, de la parte nutricional. Yo de lo que puedo decir de los niños con síndrome de Down, de manera muy frecuente hacen algo que se llama trastorno de la modulación sensorial, donde pueden ser tanto hiporreactores. ¿Qué es el hiporreactor? El hiporreactor requiere el estímulo para estar cómodo. Entonces, tú puedes tener tu bonito niño con T21 que está constantemente llevándose cosas a la boca. Y pues evidentemente eso equivale a una visita frecuente al pediatra porque ya le dio diarrea, porque ya se enfermó, ¿no? Entonces vemos que el niño se lleva el papel, el plástico, la corcholata. Ojo con esto, porque no es lo mismo hablar de desintegración sensorial que de autismo. No todos los niños con desintegración sensorial tienen trastorno del espectro autista, pero sí es frecuente que el niño con trastorno del espectro autista tenga un problema en la modulación sensorial. Entonces esos son los hiporreactores, e inclusive algunas veces llegan a morderse, llegan a golpearse por esta necesidad que tienen de estarse estimulando. No es que maliciosamente el niño diga, déjame pego en la cabeza, sino que de repente tengo la necesidad de estar como estimulándome, como calmándome un poquito. Y el otro es el hiperreactor. El hiperreactor tiene muy poca tolerancia al estímulo, entonces es este niño que de repente siempre te quiere comer lo mismo, que tiene mucho problema para recibir alimentos nuevos, que eso se llama neofobia. Visítenos en el podcast anterior donde hablamos de situaciones de nutrición en neurodiversidad. Entonces eso es bien común. Nutricionalmente decías algo del gluten. O sea, ¿no se les debe dar gluten o cómo? No se puede aplicar, o sea, ya lo hemos dicho, cada niño es único, cada niño tiene sus características especiales. El diagnóstico que se aplica a un niño no se puede aplicar a todos los demás. Evidentemente sí son chaparritos que a veces pueden tener un poquito más de predisposición a las alergias alimentarias, por ejemplo, la alergia a la proteína de leche de vaca. Hay niños que tienen pues este problema con los cereales o con los alimentos que vienen con gluten. También lo que tú decías, o sea, evidentemente la alimentación, o sea, llevar a un niño de una alimentación que es de líquido a una alimentación completa o una alimentación complementaria es un reto para todos los papás y para todas las familias que tienen chaparritos con síndrome de Down, porque pues hay los dos extremos, ¿no? Hay el que se queda y le sigue dando líquidos hasta los 3, 4 años o papillas, que eso pues la verdad es que no es una manera adecuada, porque al final pues no puede compartir con los demás. O sea, niños que nunca llegan a probar ciertos grupos de alimentos porque uno vive con la fobia de que eso les pueda generar una enfermedad o que les pueda ocasionar daño, hasta chiquitos que se alimentan completamente por gastrostomía y que hay este miedo a intentar llevarlos a la alimentación por vía oral. Entonces pues creo que ahí no podemos generalizar el que todos tienen alergia y a ninguno hay que darle leche, o todos tienen alergia al gluten. No, o sea, hay que llevarlos al pediatra, hay que hacer test, o sea, ver síntomas, ver signos, y en base a eso ver si es necesario o pertinente realmente tomar exámenes complementarios. Si no lo es, pues puede ser un niño que lleve una alimentación complementaria, quizás un poquito después del grupo normal, neurotípico, pero, o sea, pues puede llegar a tener una alimentación completa, o sea, completa todos los grupos alimenticios, todas las texturas, pero pues obviamente con el apoyo pues de sus terapistas, de su pediatra, de todo su equipo multidisciplinario que al final de cuentas tiene que estar involucrado en la atención de este tipo de pacientitos. Y creo que ahí lo que tenemos que hacer ahí en casita, programarnos un poquito o quedarnos mucho con el no porque mi niño tiene Down hay alimentos que no pueda comer, sino porque mi niño tiene síndrome de Down, tengo que acompañarme de mi pediatra y tengo que preguntar cuáles son los mejores alimentos, o tengo que cerciorarme que no le esté cayendo mal, como dices tú, la leche, gluten o N cantidad de alimentos que de antemano los expertos como tú saben que son alergenos. Hematológico tiene que ver con los componentes de la sangre. Hace un momento mencionabas de la anemia y sería muy importante que
definas para las mamás ahí en casa qué es anemia, porque luego lo confundimos mucho con leucemia. Ok, la anemia es la deficiencia de algún tipo de transportador del oxígeno en la sangre. Eso se puede llevar pues por varios procesos. Puede ser que los glóbulos rojos, en donde se transporta esta como camioncito que se llama hemoglobina, estén muy chiquitos, estén muy pálidos o estén demasiado grandotes. O sea, eso depende mucho como de la evaluación. La generalidad es que sean anemias ferropénicas por deficiencia de hierro, que quiere decir que sus glóbulos rojos son chiquitos y son pálidos, entonces no tienen la misma capacidad de transportar el oxígeno, por lo que se debe de dar una suplementación. También tienen un poquito más de riesgo de hacer problemas de leucemia. De hecho, anualmente estamos obligados a tomar un estudio de biometría hemática, ferritina y PCR para asegurar precisamente pues, que no se están generando este tipo de reacciones leucemoides, diagnosticar de manera oportuna y pues dar tratamiento en forma si fuese el caso. No quiere decir que todos los niños que tienen síndrome de Down van a tener leucemia, pero sí existe este riesgo, por lo que hay que poner más atención y hay que tener más cuidado en este tipo de exámenes anuales o bianuales que se tienen que estar tomando para diagnosticar de manera más temprana. Y es que de repente siento que es muy humana esta conducta de decir, ni le busco porque no quiero encontrar. O sea, prefiero no checar si tiene leucemia porque qué miedo que tenga, pero no, al contrario, ahí en casa siempre la detección oportuna da mejores escenarios clínicos y mejores escenarios pronósticos. Por supuesto. Y también el otro punto, ¿no? De que más vale pecar de cuidadosos, de exagerados si quieres, que de descuidados, ¿no? Entonces, obligadamente, como dice Mariel, hay que tener nuestro chequeo para ver si no tenemos algún problema patológico, anemia, leucemia en este caso. En el corazón, también es frecuente que estos niños tengan cardiopatía. Platícanos un poquito de cuáles son las circunstancias cardíacas en los niños con síndrome de Down. Pues tiene que ser una serie de formaciones o malformaciones congénitas. Puede ser una comunicación entre las cámaras que pueda generar un retorno de la sangre que genere hipertensión pulmonar. Es algo que es muy complicado de tratar, es algo que si no se diagnostica en tiempo y forma y se trata de manera oportuna, pues puede llegar a repercutir en la vida y llevarnos a escenarios pues mucho más trágicos. Por eso a los chaparritos con síndrome de Down desde un inicio se les diagnostica o se les solicita, ahora sí que pues por default, un ecocardiograma para diagnosticar todo este tipo de patologías y manejarlas antes de los 6 meses. Muchas de estas patologías se manejan de manera médica, pero hay algunas que se manejan o se programan para reparación quirúrgica, y lo más importante es hacerlo de manera oportuna para no modificar la estructura normal del corazoncito, que nunca se llegue a que algunas de las arterias se dilaten de más o se retorne el flujo sanguíneo hacia pues, otros vasos y se genere congestión, provocando pues en estos pequeñitos saturación baja de oxígeno, dificultad para respirar, edema en miembros inferiores, pues muchas cosas que ya después es muy difícil, pero muy difícil manejar. Claro, y clínicamente, pues como dice Mariel, son niños que no van a ganar tanto peso, que de repente les cuesta trabajo respirar, que se agitan con facilidad. A veces simplemente a nosotros escuchar con el estetoscopio o a veces a distancia hay un soplo, escuchamos que hay estos ruidos anormales, entonces es algo que tenemos que estar vigilando de manera consciente. En la parte endocrina, que endocrino tiene que ver con las hormonas, decíamos que hacen más hipotiroidismo. Claro. Las hormonas tiroideas, creo que ya lo hemos platicado también en otro podcast, son encargadas de acelerar el proceso del metabolismo a nivel corporal. Entonces, ¿cuál es el escenario clínico de un niño que tiene hipotiroidismo? Pues vamos a ver que generalmente ganan peso, tienen talla baja, suelen tener estreñimiento, hacen algo en la piel llamado mixedema, que es como un acúmulo de proteínas, se ve como amarillento, se ve como abultada la piel un poquito, y por supuesto repercute también en la capacidad intelectual. Nosotros decimos que más o menos por cada día que se retrasa la intervención de un hipotiroidismo, el CI baja de 4 a 5 puntos. Entonces, por supuesto que es importantísimo de detectar oportunamente y que al final está al alcance del medicamento. Les pone su levotiroxina y se acabó el problema. ¿Hay algún otro tipo de alteración hormonal frecuente en los niños con síndrome de Down? ¿O que tengamos que estar en casita como que conociendo? Más que nada, pues es el diagnóstico temprano e inmediato. Por ejemplo, desde el nacimiento buscamos esta característica que es una fontanela amplia, un llanto ronco, claro. Pues exacto, o sea, niños que no, que están teniendo problemas con el peso, pero también tienen disgenesias gonadales y pues problemas de infertilidad. Entonces ese es otro tema que pues se tiene que manejar de manera oportuna. Criptorquidia, o sea, hay cosas que necesitamos
pues explorar, para identificar, y que quizás pues nosotros nos podemos quedar como con la idea de que ahí no hay ningún problema y retrasar una atención que puede llegar pues a ser significativa para el desarrollo natural. Y que ahorita que lo platicábamos me quedé pensando y dije, no, pues sí es cierto. O sea, la verdad es que si tú piensas en un niño con un hipotiroidismo clínicamente muy significativo y un niño con síndrome de Down sin hipotiroidismo, se van a aparecer un montón. Claro. La hipotonía, el llanto también puede estar modificado, de repente la parte de la fontanela, creo que sí, obligadamente va a ser más amplia en el hipotiroidismo, pero clínicamente creo que al solaparse los síntomas, fácilmente a lo mejor yo puedo recibir un bebé. Exacto, y decir, tiene síndrome de Down y puedo menospreciar la posibilidad de que también tenga hipotiroidismo. Por supuesto que estamos ahí también perdiendo un área de oportunidad en la intervención de este tipo de situación. Ahora sí llegamos a lo que yo quería llegar, que era la parte neurológica. Vamos a hablar un poquito del neurodesarrollo. El neurodesarrollo siempre lo platicamos aquí por esferas. Empecemos por la parte del lenguaje. Seguramente esto ya lo sabes tú. Los niños con síndrome de Down tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje. Y esto tiene que ver desde la neurona es diferente. Generalmente la neurona del niño con síndrome de Down tiene unas dendritas mucho más cortas, morfológicamente es diferente y vemos que tarda más en completar este proceso de maduración. Y también hay más problemas para todo el proceso de estructuración del cerebro. Vamos a encontrar que el cerebro del niño Down es un poquito diferente, sobre todo en las regiones frontales y temporales que se encargan del lenguaje. El lóbulo temporal tiene esta zona llamada área de Wernicke, que viene siendo como un Google Traductor. El sonido se recibe en una zona llamada giro de Heschel, se interpreta en Wernicke, donde se le da sentido. Este ruido significa esto. Y posteriormente pasan por un fascículo llamado arcuato o arqueado a la zona de Broca. Broca se encarga de planear qué voy a decir, de que la palabra signifique algo. Entonces, estas zonas pueden estar un tanto modificadas y repercuten en que el niño tenga un problema de lenguaje. De entrada, el perfil del niño con síndrome de Down siempre va a incluir un retraso y un deterioro del lenguaje, sobre todo de las partes desde fonológica, porque evidentemente, como bien decías, hasta la misma cavidad oral puede tener algunas diferencias, desde un frenillo corto, desde una lengua más grande que complique la emisión de palabras o de fonemas. En el lenguaje hay un área de oportunidad bien grande en que estos niños tengan una intervención temprana. También tenemos el área de motricidad, donde por supuesto la motricidad gruesa va a estar comprometida y van a ser hipotonía. Platícanos, en tu experiencia, ¿cuáles son los datos pivote o los datos que te hacen pensar que un niño tenga hipotonía? Pues realmente con los niños con síndrome de Down se manejan estándares diferentes, o sea, para los hitos del desarrollo normales, o sea, cuándo me voy a sentar, cuándo voy a empezar a caminar. O sea, yo he platicado mucho con papás sobre este tema y para ellos es un logro el primer paso del niño, el hecho de que se pueda sentar sin apoyo, o sea, para ellos es el logro más grande y creo que es por todo el esfuerzo que se tiene que poner sobre esto, pero sí pues manejamos diferentes estándares o diferentes medidas para decir, bueno, a los 8 meses ya se sentó, wow, lo logró, increíble. O sea, cuando con un niño pues neurotípico, a los 6 meses ya estamos así como buscando alguna situación que le esté condicionando este retraso en el desarrollo. O sea, pues con los niños somos un poquito más permisivos, pero la verdad es que la terapia, la fisioterapia, el llevarlos a estimulación hace una diferencia abismal. O sea, un niño puede perfectamente a los 2 años ya estar comiendo, ya estar diciendo, a lo mejor pues no palabras o no frases completas, pero ya identificar y señalar y ya decir y ya poderse comunicar. O sea, al final de cuentas el lenguaje pues no solamente hablar, sino también poder pues transmitir la información como puedas. Entonces creo que con los niños pues siempre insistir en esta parte de la terapia para llevarlos como a su máximo potencial, acorde a su edad y evidentemente pues no comparar un niño con otro. O sea, cada chaparrito va a ser diferente y como a algunos les puede ir muy bien con una terapia, habrá algunos que necesitemos hacer a lo mejor algo diferente o esperar un poquito más, pero siempre pues la paciencia y el trabajo rinde frutos. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que comparar desde el punto de vista negativo siempre genera un problema porque sí, es como, es que mi niño, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué aquel sí? O sea, pero desde el punto de vista positivo también la comparativa puede ser una herramienta. A lo mejor yo mamá, y yo siempre he dicho, las expertas en neurodesarrollo son las mamás, porque de alguna manera, hay un libro que lo dice, la mejor manera de aprender neurodesarrollo es estudiando neurología o teniendo un hijo, porque te vuelves muy consciente de cuándo es lo esperado para alcanzar esas habilidades. Entonces, sí está bien comparar para decir, caray, se me está tardando más, pero creo que es importante, como bien dices, hacer como esta acotación de decir, mamá, papá, pediatra incluso, no pegues el grito en el cielo, acuérdate que va a ir un poquito
más despacio y que está correcto o es esperado que esté un tanto hipotónico. Claro. Fíjate que algo que también hace muy frecuentemente el niño con trisomía 21 es un problema pragmático o en la socialización. O sea, no como tal, y esa es una pregunta que de repente me han hecho algunos papás. ¿Puede un niño con trisomía 21, síndrome de Down, tener autismo? La respuesta como tal sería sí, si hacen un autismo secundario. Como tal, para hablar de trastorno del espectro autista primario, el niño tiene que tener un cerebro tanto estructuralmente sano como no pertenecer a otro síndrome. Pero hay ciertas condiciones genéticas, llámese por ejemplo síndrome de Rett, que incluso síndrome de Rett anteriormente pertenecía al espectro autista. Actualmente, como tiene un gen bien identificado, MECP2, lo sacamos del espectro y dijimos es un autismo secundario. Por ejemplo, el niño con X frágil, por ejemplo, el niño con trisomía 21, el niño con Angelman, hacen conductas muy similares donde realmente su conducta va a ser tan cercana al autismo. Entonces es bien importante que trabajemos la socialización. Y hay algo muy útil de recordar, muy importante, muy valioso, es que la socialización se trabaja en el día a día. O sea, de repente me preguntan, oye, ¿qué puedo hacer para que se suelte más, para que conviva más con amiguitos? Ahora sí que es trabajo de campo. Meterlo a la escuela pronto, meterlo a terapia, muchas actividades lúdicas, rodearlo de niños, porque a veces pareciera que en el afán de decir, es que no está listo, no lo puedo meter, o no lo puedo mandar, o no lo puedo soltar, pues de alguna manera también le estás quitando el remedio. O sea, la escuela funge como una terapia también extra que va a generar que el niño pueda adaptarse más fácilmente y pueda aprender a socializar mejor. Y desde aprender a jugar es bien importante que ahí en casa nos fijemos cómo está entreteniéndose el niño. ¿Realmente está jugando, está imaginando, está tomando rol, está dando simbolismo o más bien se entretiene? Entonces creo que son situaciones que tenemos que voltear a ver. Fíjate que otra comorbilidad muy frecuente que tiene el niño con trisomía 21 es epilepsia. Particularmente hay algunas entidades como el síndrome de West, que son los espasmos infantiles, que es una epilepsia de las más agresivas que hay en la infancia. Es más frecuente en la población con trisomía 21 y en general cualquier tipo de epilepsia. Entonces también de repente ahí invitaríamos ahí en casita, si vemos que el bebé está haciendo algún movimiento de la nada, que nos saca de onda, que no se interrumpe, que parece extraño, por favor, tráiganlo a valoración. Vayan con su pediatra, vayan con su neurólogo y vamos checando tanto clínicamente. Tómenle video. El video funciona maravilloso ahí. Siempre. También lo decíamos en el podcast de epilepsia, pero llévenlo a atender. Y veamos también con un estudio, hagamos un electroencefalograma para poder realmente dar esta interpretación eléctricamente qué está pasando con el niño. Algo importante también, recordemos que el niño con trisomía 21 tiene tendencia, y tú lo mencionaste al inicio y es muy importante regresarlo, tiene tendencia a generar discapacidad intelectual. Si bien, que esto es lo que anteriormente llamamos retraso mental, la capacidad intelectual del niño con síndrome de Down no va a ser la más baja, o sea, generalmente nos quedamos en lo leve, que va de los 70 a los 55 puntos, pues por supuesto que el chiste, yo siempre les digo, es estirar un poquito esa capacidad intelectual. E incluso las pruebas tienen un margen de error de 10 puntos, 5 para arriba, 5 para abajo. Yo siempre les digo a los papás, pues vamos buscando que el margen de error sea a nuestro favor, o sea, que generemos que esos 5 se nos vayan para arriba. Pues al final esto es muy valioso en cuanto al pronóstico del niño. Y me gusta mucho que ya tenemos esta visión, tenemos esta aceptación de decir, puede y vamos a ayudarla a que lo haga. De repente en cuestión sobre todo de la parte de conducta adaptativa, de la parte de independencia, de un trabajo. No sé si en México tuviste oportunidad o has visto el café John Langdon. Bueno, allá en casa John Langdon fue el primero en describir el síndrome de Down. Entonces hay un café en Ciudad de México que lleva su nombre, donde muchos de los empleados tienen síndrome de Down. Entonces yo me pongo a ver, imagínate qué maravilloso, o sea, para este chico, esta chica que trabaja ahí, poder simplemente a lo mejor ser tu hostess y pasarte, poder servirte tu café, poder participar en la preparación de llevarse una gratificación o si realizarte, decir, yo vine a hacer, me llevé una recompensa. O sea, para mí es trascendente y es importantísimo y tenemos que buscarlo incansablemente. No, y creo que al final la propuesta es eso, ¿no? O sea, tratar de llevar a estos pequeñitos, que son pequeñitos cuando llegan con nosotros, a su máximo potencial. O sea, yo creo que pues hablando de coeficiente intelectual, pues no conozco una persona que no tenga esa capacidad de dar un poquito más. Y con estos niños, pues les ponemos la vara más alta y brincan más alto. O sea, son niños que ya de por sí... Tanto que han echado. Ajá, o sea, ya desde el principio les están diciendo que no a la escuela, y creo que la resistencia y la lucha es por tratar de integrarlos a grupos de alumnos en escuelas todo el tiempo, o sea, que trabajen con niños a la par para que se integren. Y creo que lo que tú dices es muy importante. O sea, estos niños
aprendes mucho por imitación. Entonces, si yo imito lo que está haciendo mi compañero de al lado, pues voy a tener conductas similares. Claro. Voy a empezar a aprender, voy a poder desarrollarme y efectivamente, o sea, la idea es tratar de integrarlos cada vez o que tengan más oportunidades, por ejemplo, de tener un trabajo, de tener a lo mejor pues un matrimonio, o sea, de ser independientes. O sea, yo creo que ese es el objetivo y la tirada de pues todos los que nos enfocamos al cuidado de estos pequeñitos. Y es que fíjate cómo tu visión luego fue hacia el optimista, porque aquí en consulta te voy a decir, muchas veces lo que escucho es lo contrario. A veces me dicen las mamás, y tienen razón, es que me da miedo llevarlo a tal porque hay niños que están un poco peor y me da miedo que imite. Pero fíjate cómo tu pensamiento fue totalmente al contrario. Vamos llevándolo a tal y que imite las conductas positivas de los niños. Y por supuesto que ahí también uno está como referee, como interventor, de decir, a ver, Diego, o sea, no está bien que otra vez nos hagamos pipí o que quieras volver a usar chupón porque tú ya no lo hacías. Entonces, claro que no es que le vayamos a celebrar conductas que lo están desadaptando, pero al contrario, si Diego venía con pañal y de ver a lo mejor a Cristi que ya va al baño, lo empieza a copiar, pues qué maravilloso. O sea, y al final esta niña sirvió como un empujoncito que le faltaba a Diego simulado, ¿verdad? A Diego para poder avanzar en este tipo de situaciones adaptativas y que son tan importantes. Simplemente todas las escuelas, sobre todo kinder, te piden el control de esfínteres para poder recibir al niño. Entonces, claro, creo que hay que tener ese, como tú misma, tener ese salto de fe, tener esa mentalidad optimista de que vamos a empezar a avanzar más, ¿vale? Okay. Pues muy bien, ¿algo más que quieras comentarnos, con lo que quieras cerrar tú? No, pues solamente la invitación a ver a estos pequeñitos de la manera más positiva y propositiva. O sea, creo que la idea es empezar a cerrar esa brecha, o sea, esa brecha de diferencia que los distingue quizás de otros niños, o sea, tratar de darles todas las herramientas, de ofrecerles todos los recursos. Obviamente consulten a su pediatra, obviamente llévenlo a seguimiento, consulten con los subespecialistas que competen, neurología, endocrinología, cardiología. Busquen un grupo de papás en los cuales se sientan abrigados, claro, en los cuales se sientan apoyados. Creo que el tener a alguien que esté pasando por lo mismo que tú siempre ayuda increíblemente. Entonces, pues sí, o sea, tratar de tener la conducta más propositiva y de ir cerrando cada vez más esa brecha o esa diferencia para que los niños puedan desarrollarse en su 100%. Y yo creo que qué bueno que estamos en Guadalajara haciendo este tipo de propuestas, este tipo de proyectos y que tenemos este tipo de profesionales como tú. Yo me formé en el Nacional de Pediatría, allá había una clínica Down, claro, donde básicamente forman y son expertos en puro síndrome de Down. Por supuesto que te apoyas en el cardiólogo, en el neurólogo, o sea, en toda la cantidad de subespecialistas que hay, pero hay un pediatra que tiene ese plus, que es experto en manejar. Y es una condición complicada, por supuesto que yo creo que un pediatra convencional sería un terreno difícil de sortear porque es tantas áreas que por supuesto que a lo mejor yo como pediatra yo te puedo decir, yo me siento muy cómodo viendo hematología, me siento muy cómodo viendo infecciones, pero de repente cardiología se pone mi coco. Entonces creo que pasa a ser un reto grande. Mariel, ¿dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en la clínica Ninus. Voy a estar en la sucursal de Reforma por las mañanas y por las tardes tengo un consultorio, se llama Núcleo Médico Chaboya. Ahí también me pueden encontrar y pues con todo gusto para apoyar y iniciar la atención de estos peques. Perfecto, y pues acuérdense, no le tengan miedo al diagnóstico, no le tengan miedo a saber más, al contrario, vamos, como dices tú, vamos ocupándonos más que preocupándonos. Y bueno, las invitamos y los invitamos ahí en casita a seguirnos en nuestras redes. Estamos como Sin Te Dice Cómo en Instagram y en Facebook y Creando Superhéroes en YouTube y en Spotify. Nos vemos hasta la próxima.